Hoy en La Balanza se encuentra con nosotros la doctora Irma Guadalupe García Mendoza, quien es candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Doctora, muchas gracias por su tiempo y por aceptar esta invitación. Gracias a ustedes por el entusiasmo y por informar a la ciudadanía. Conocemos, digo, brevemente porque ya después podrán ver en las redes de En la Balanza a detalle cada una de las trayectorias de los candidatos. En su caso, tiene más de 80 cursos en Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Anticorrupción, Ética, Transparencia, Independencia Judicial y Penal. Digamos que conoce muy bien cada una de las áreas, pero antes de llegar a este punto de su trayectoria, ¿qué es lo que la motivó en un inicio a estudiar Derecho? Eh, pues lo que me motivó es de que creo en la justicia, creo que ser jurista es una vocación y también creo que al ser una ciencia social estamos cercanos a la gente y pues bueno, es una función humanística y por eso me gustó. Y la curiosidad de dónde nace, ¿fue en su familia? ¿Le tocó tal vez vivir alguna situación muy particular que la Eh, orilló? Sí, en mi familia nadie estudió, soy la primer generación que estudió. Mi papá tenía un tallercito de bicicletas y mamá se dedicaba al hogar y ser comerciante. A mí me interesaba mucho estudiar y pues bueno, fue también así como la iniciativa de mi papá que decía, hija, quiero que tú tengas una oportunidad, estudia lo que tú quieras y pues bueno, en alguna cuestión ahí a una vecina tuvo una tentativa de violación, entonces la vecina pudo ir, le dio un estado de emoción violenta, que es una ira grave, tomó mucha fuerza y sometió al agresor. Desde ahí me surgió el interés de estudiar derecho y posteriormente hice mi tesis de homicidio en estado de emoción violenta perpetrada en estado de emoción violenta, en atención a ese caso que vivió mi vecina, ¿no? Como yo trabajaba en el tallercito, pues me di cuenta de la situación y de ahí surgió el interés o la necesidad de estudiar derecho. Y dentro de sus especialidades o de alguno de los cargos en los que se ha encontrado a lo largo de su carrera, ¿recuerda algún caso que la haya marcado, no sé, tal vez como de manera indignante o con mucha, algo que le marcó la visión de justicia que al día de hoy tiene? Sí, creo que al ser, en mi caso fui Ministerio Público, tanto local como federal, y pues también jueza. Yo creo que son todos los casos son importantes y todos nos hacen tener como una visión, diferente. Por ejemplo, cuando era Ministerio Público, los casos que más, de alguna manera, me provocaban esa indignación son los abusos a menores, ¿no? O por ejemplo, aquellos casos de violencia, grave. En mi caso, como era Ministerio Público, pues muchos homicidios, asesinos seriales. Entonces, toda esa situación, yo creo que a través de mi carrera son muchos los casos que me han marcado en esta situación. En lo personal, tenemos son muy impactantes los casos a menores, a mujeres, pero en realidad, por la parte del derecho penal, pues es proteger la vida, entonces la mayoría de los casos son difíciles, feminicidios, etcétera, pero creo que todos los casos son importantes y lo que sí puedo decir que en cada uno de ellos he hecho todo lo que he estado a mi alcance para lograr encontrar la verdad y dictar la sentencia correspondiente, o bien como Ministerio Público para poder realizar la investigación y poderla llevar ante un juez, ¿no? Entonces sí creo que a través de la carrera de un juzgador son muchos los casos y todos los casos son importantes y todos nos dejan una huella porque todas son vidas humanas. Con esta experiencia, ¿considera que el sistema de justicia en México es accesible para todos? No, creo que hay que distinguir dos tipos de accesibilidad. Una que es la estructural, es decir, hay por una cuestión que no se puede acceder a justicia y son cosas estructurales que podemos de alguna manera a través de nuestras trincheras ver
que se vaya terminando o se vayan acortando esas brechas. Y me refiero a estructurales, por ejemplo, a cuando es de manera institucional. Por ejemplo, que la justicia sea pronta, es decir, que haya los suficientes ministerios públicos, jueces, de todas las materias, civil, familiar, para poder cumplir en tiempo con esta justicia. Asimismo, se han de ir acortando brechas como como es la justicia para personas con discapacidad, que también hay que hacer los ajustes correspondientes, o bien cuando se trata de indígenas. Esa es una primera que es estructural, a mí me parece que en ese caso se ha avanzado, pero sigue habiendo esa situación estructural que no permite la accesibilidad a la justicia. Y ya en los casos particulares, creo que también depende mucho de nosotros, de los juzgadores, lograr que en el caso particular la persona pueda tener acceso a la justicia. Y a esto me refiero visualizando sus contextos, estableciendo la perspectiva de género, que nos podría terminar ya en el caso particular, tener ese acceso a la justicia pronta y expedita. Pero creo que sí tenemos que distinguir algo estructural y después en cada caso concreto lo que esté en nuestras manos como juzgadores. Si tuviesen la oportunidad de hacer una reforma dentro del sistema judicial, que sabemos que en sí no corresponde como tal en estas tareas, pero si tuviese la oportunidad, ¿cuál sería su prioridad? Eh, bueno, creo que primero también lo mismo tendríamos que distinguir que en todas las materias, de acuerdo a nuestra experiencia, podríamos proponer reformas en materia familiar, civil, mercantil, etcétera. Sin embargo, desde atendiendo a la candidatura a la que voy, pues creo que lo más importante es lograr materializar las reformas que ahorita se dieron, y en el caso de la Corte, pues yo creo que sería contribuir en contra de la corrupción, y para eso creo que las ministras y los ministros deberían tener un estudio socioeconómico cuando llegan, cuando salen de la Corte, también establecer como obligatorio que las sentencias además fueran explicadas, y que también hubiera una segunda versión de una sentencia que fuera más clara y sencilla a las personas. Pero yo creo en las dos versiones. Yo no creo que la sentencia, recordemos que el derecho es una ciencia, entonces la sentencia debe cumplir con todos los requisitos legales, y para acercarnos a la gente, además debe haber una versión cercana a la gente, pública, que podamos explicar. Por ejemplo, ¿no? Ahorita en la Corte creo que son dos de las propuestas, traigo 7 propuestas, pero estas serían dos prácticas que en este momento podría señalar, ¿no? Que además, bueno, de lo que menciona, va muy de la mano con otras que aparecen en la plataforma, como la digitalización, la simplificación de información y demás. Considerando esto, ¿qué cree que es más urgente? ¿Mejorar la capacitación de los jueces, de todos los órganos de justicia, o eh, que el acceso a la justicia llegue a los sectores vulnerables de México? Van de la mano las dos, o sea, para que pueda haber una accesibilidad a justicia a los grupos vulnerables, los jueces, magistrados, ministros deben estar preparados en todo este plexo de derechos que existen. No olvidemos que a partir del 2011, con los derechos humanos, pues tenemos más de 1,500 convenios, tratados firmados, y también tenemos ya un control de convencionalidad. Entonces, esto nos provoca que tengamos que estar más preparados en todas estas cuestiones de interpretación sistemática de la norma, que a su vez eso permitiría una mayor accesibilidad. Un ejemplo de esto es la perspectiva de género, cuando nosotros podemos distinguir esas estructuras de poder, o bien podemos, el contexto de los hechos para grupos vulnerables como serían indígenas, las personas de la comunidad LGTB. Y bueno, creo que una cosa va de la mano de la otra. Como le señalaba, cuando era joven hice la tesis de homicidio en estado de emoción violenta, y, por ejemplo, ya cuando soy magistrada, pues gracias a esa tesis pude hacer una distinción entre lo que sería la celotipia y lo que sería un estado de emoción violenta, ¿no? Entonces, alguna vez me llegó una sentencia donde se disminuía la sanción al activo, porque decían que había lesionado a la mujer, una tentativa de homicidio por estado de emoción violenta. Entonces, estos estudios, la propia tesis que hice en su momento,
me ayudó a determinar que no, que la celotipia no puede ser en ningún momento una disminución en la pena, sino más bien visibilizar el estereotipo, el prejuicio que existe en la sociedad y hacer sentencias que pudieran tener esta perspectiva de género. Este es como un ejemplo de que una cosa va de la mano de otra y pues bueno, ahorita inclusive la Corte ha habido un avance para establecer protocolos para juzgar con perspectiva de género y no me refiero nada más a mujeres, sino a los grupos vulnerables o categorías sospechosas que pudieran existir. Doctora, si tuviese que elegir tres valores que la representan, ¿cuáles serían estos tres valores? Bueno, creo que sería honestidad. Y a honestidad me refiero en todos los aspectos, no corrupción, profesionalismo, porque el derecho es una carrera que independientemente que uno ejerza funciones, hay que seguir estudiando todos los días y yo creo que templanza, ¿no? Templanza y objetividad. Eso es lo que distinguiría a un juzgador, creo que de los demás, de las demás personas que aplican o que estudian derecho, porque es una situación difícil. O muy diferente la formación de un juzgador por ejemplo, un litigante. Hay que estar muy centrados en esa situación. Y actualmente con esta reforma, pues creo que también valentía, ¿no? Porque hay que enfrentar los cambios con valentía. Respecto a lo que menciona de los jueces, en este caso, ¿cómo se podría garantizar la independencia de este tribunal considerando todos los elementos externos que tiene México referente a los partidos políticos, a grupos que también están como pendientes de adquirir mayor poder sobre el país? Primero, distinguiendo que el Poder Judicial no es un partido político, efectivamente estamos en un estado donde hay divisiones de poderes, donde el Poder Judicial únicamente aplica la ley, sí genera nuevos criterios bajo su interpretación, pero el Poder Judicial tiene que ver mucho con vocación. O sea, creo que lo importante es controlarse, el verdadero poder es controlarse a uno mismo, tener esa templanza y tener esa vocación. Y a eso me refiero que una vez que uno tiene el asunto en sus manos, uno sabe que, como le decía, son vidas humanas y la verdadera independencia está en resolver de acuerdo a lo que establece la ley y a los contextos o a las vidas humanas que están en cada expediente. Inclusive los criterios internacionales de independencia se refieren a dos elementos. Uno, que el juez al momento de resolver tenga la firme convicción de ser ajeno a ese asunto, a la situación que va a resolver, y la otra, que haya un órgano independiente que pueda juzgar a los juzgadores. Entonces, en este caso, la reforma en ese punto sí abona esa independencia, porque ahora vamos a tener un consejo de la judicatura y un órgano de disciplina que va a juzgar a los jueces. Y la verdadera independencia estará en que el órgano de disciplina sea muy cuidadoso en los procedimientos para juzgar en su momento a los jueces, respetando esa libertad de criterio jurisdiccional que tienen los jueces. Entonces, para mí la independencia está basada en la jurisdicción del juzgador de poder resolver la controversia específica en el caso concreto. Y a veces eso nos confunde. O sea, en realidad yo siempre he dicho, el juez tiene que ver con su competencia. Es juez, pero solamente en un expediente, en un hecho y en una situación determinada. Y de eso hay que estar muy conscientes. Finalmente tenemos tres preguntas obligadas para los candidatos que nos hacen el favor de aceptar una entrevista. La primera pregunta es, si tuviese la oportunidad de cenar con un personaje histórico, ¿con quién cenaría? ¿Y qué le preguntaría? Con el doctor García, Eduardo García Maínez, que es este representante o estudioso del derecho, y esto es porque yo ingreso a la facultad en el 94 y él había muerto en 1993. Este es uno de los máximos representantes en filosofía del derecho y introducción al estudio de derecho aquí en México. Y
porque el primer libro que uno al que tiene acceso en la carrera es a su libro de Introducción al Estudio del Derecho, y posteriormente cuando terminé la carrera tuve la oportunidad de ganar la medalla Doctor García Maínez por obtener 10 de promedio en la UNAM. Entonces, como que ha marcado mi vida, ¿no? El inicio de la carrera, cuando la terminé, y este cambio paradigmático también yo creo que le preguntaría a él que diera una argumentación sobre la dialéctica de esta reforma en cuanto a una justicia objetiva. O sea, de qué manera esta reforma abonaría a una verdadera justicia objetiva. A esto me refiero, que él nos pudiera explicar que si esta reforma no obedece solamente a una cuestión histórica, sino que tiene valores más allá de una simple cuestión histórica. Por eso a mí me gustaría escucharlo a él, saber cuál sería el valor intrínseco de esta reforma como justicia. Otra pregunta es, ¿qué cree que es peor, un inocente en la cárcel o un culpable en libertad? Creo que las dos cosas son graves desde el punto de vista que se vea. Sin duda, uno de los valores más importantes del ser humano o básicos desde toda la historia ha sido su vida y su libertad. Entonces, es muy grave que un inocente llegue a la cárcel porque es un fracaso del sistema de justicia, pero también es grave que un culpable esté fuera, porque no hay que olvidar que también la justicia es parte de la reparación del daño de la víctima. Las sentencias en sí misma es un paradigma de no repetición y de reparación del daño para las víctimas. Y entonces, pues una a otra son graves desde el punto de vista que se vea, porque al fin y al cabo sería un fracaso del objetivo de la justicia en nuestro país, cualquiera de las dos. Y en una palabra, ¿qué significa la justicia para usted? Para los justiciables es equidad, para los servidores públicos, vocación. Sí. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo. Le Es deseamos un mucho honor éxito. conocerla y gracias por la oportunidad en este proceso que es difícil, por eso le decía que hay que ser valientes, porque es algo nuevo para todos. No tenemos herramientas nosotros, o habilidades de comunicación o políticas, pero pues bueno, estamos aquí con valentía y frente a la ciudadanía, trabajando fuerte.